¿qué tal? Bienvenidos a Paso a Paso. Hoy les voy a presentar un capítulo muy interesante y sobre todo muy benéfico para miles de personas. Hemos visto cómo muchas unidades habitacionales de nuestro país que tienen 20, 30 o más años frecuentemente se hallan en malas condiciones por falta de mantenimiento, tanto en los edificios habitacionales como en las áreas comunes. Es una realidad que a muchos aflige y afecta y que hoy empieza a cambiar paso a paso a través de la modalidad de rescate y reordenamiento de unidades habitacionales que está a cargo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la SEDATU. Acompáñenos a conocer qué está haciendo la SEDATU en colaboración con los vecinos para rescatar estos núcleos de población donde viven miles de mexicanos. La falta de mantenimiento en muchas de las unidades habitacionales ha provocado que éstas se deterioren lenta pero gravemente. Por ejemplo, algunas han perdido las áreas verdes y los jardines, los andadores y pasillos se han vuelto intransitables. También se han deteriorado las áreas de juego para los niños o zonas de convivencia vecinal hasta hacerlas no aptas para el uso. Por la falta de limpieza, enfrentan plagas de cucarachas, moscas y roedores, perros y gatos sin dueño. Y además, y sobre todo, este descuido y abandono han favorecido que sus habitantes ya no estén seguros en ellas. La vivienda es y ha sido por siglos uno de los bienes duraderos más apreciados y anhelados por las familias del mundo, y nuestro país no es la excepción. En México, el derecho a la vivienda quedó reconocido en el artículo 123 de la Constitución de 1917, donde se estableció la obligación de los patrones de proporcionar a sus trabajadores viviendas cómodas e higiénicas. Tan importante es la vivienda para el desarrollo humano que la ONU reconoció también en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. En los años 20 del siglo pasado, aunque había las muy conocidas vecindades, predominaban las casas unifamiliares de todos los niveles socioeconómicos y algunos edificios habitacionales iban apareciendo. Hoy, aún podemos apreciar bellas, aunque deterioradas, construcciones como el edificio Gaona de estilo neocolonial construido en 1924, el edificio de la calle de Vizcaínas 14 de 1924, el precioso conjunto de departamentos de la esquina de Bucareli y Avenida Chapultepec, y el vanguardista edificio Ermita de estilo Art Deco, ubicado en Avenida Revolución y Avenida Jalisco, que data de 1930, joya arquitectónica y uno de los primeros rascacielos del México de aquel entonces. Con el crecimiento económico de la capital del país, se generó una constante migración hacia la Ciudad de México que provocó escasez de vivienda. Para atender esta constante y cada vez más creciente demanda, poco a poco fueron surgiendo grandes edificios multifamiliares de departamentos. Las unidades habitacionales, como las conocemos ahora, son relativamente recientes, pues tiene poco más de medio siglo que aparecieron para quedarse. En los años 40 no se hablaba todavía de multifamiliares, ciudades satélite, ni de condominios o condóminos. En 1947 se construyó el Centro Urbano Presidente Alemán en el Distrito Federal, que alberga 936 departamentos en 9 edificios de 13 pisos y 6 edificios de 3 pisos. Este laureado y reconocido proyecto del arquitecto Mario Pani cuenta con locales para comercios, lavandería, guardería infantil, dispensario médico y un centro escolar. Este fue el primer multifamiliar de América Latina y modelo para la construcción de muchos otros en el continente. A este le siguieron varios otros como el Centro Urbano Benito Juárez a principios de los años 50 y el Centro Urbano Nonualco Tlatelolco en 1964 en el Distrito Federal. Y los condominios Constitución en Monterrey también en 1964. Las primeras unidades habitacionales se construyeron en terrenos muy amplios. Eran como pequeñas ciudades dentro de la Ciudad de México. Contaban con comercios, servicio de salud, guarderías, escuelas, centros deportivos, albercas. El centro urbano Nonualco Tlatelolco está construido en casi 1 millón de metros cuadrados.
El centro urbano Benito Juárez ocupa 250,000 metros cuadrados, de los cuales las áreas habitacionales ocupan solo 16,000 metros cuadrados y el restante, 80%, se destinó a comercios, escuelas, parques, jardines y áreas deportivas. Otra característica de estos primeros centros urbanos es que generalmente estuvieron administrados por entidades públicas como el Banco Nacional de Obras y Servicios, Banobras, que se encargaba de darles mantenimiento. El inconveniente fue que dicha administración era cara. En las siguientes décadas se multiplicaron las unidades habitacionales de distintos tamaños por todas las grandes ciudades de México. Sin embargo, se redujeron en la mayoría de ellas las áreas verdes y jardines y las administraciones estuvieron en manos de los propios condóminos, con la consecuencia de que estos no siempre pagaron sus cuotas de mantenimiento y las unidades empezaron a deteriorarse. Bueno, la administración es por edificio y a su vez por cada entrada. En cada entrada se puede decir que hay un responsable, una persona encargada de la entrada, pero pues con tristeza ya le voy a comentar que en donde yo vivo, que es en el edificio Pedro Moreno, la administración del edificio pues no nos comentan muchas cosas y dentro de nuestra entrada es muy difícil porque hay gentes que prometen cumplir con que vamos a meter interfón, vamos a mantener limpio, vamos a poner seguridad ante todo y a la hora de la hora todos se zafan. En Latinoamérica actualmente, 70% de la población vive en zonas urbanas. En solo 30 años se dio una gran migración de habitantes de zonas rurales a las ciudades. Entre 1940 y 1970, la población urbana creció de 35% a casi 60%. Los migrantes frecuentemente no tenían dinero ni acceso a créditos para una vivienda, aunque fuera la más modesta. Crecieron desordenadamente los asentamientos irregulares y los cinturones de miseria carentes de los más elementales servicios públicos y lejos de las fuentes de trabajo en las periferias de las ciudades. Ante esta situación, los gobiernos de México promovieron la creación de diversos organismos promotores públicos y privados de vivienda social y facilitaron el acceso al crédito hipotecario para asalariados. Proliferaron entonces los conjuntos habitacionales en las grandes ciudades. Las unidades habitacionales se distinguen por contar con espacios de uso privado y áreas comunes, aunque con el paso del tiempo, los nuevos desarrollos son predominantemente para uso habitacional. Otro cambio significativo con las primeras edificaciones fue que el mantenimiento quedó bajo la exclusiva responsabilidad de sus habitantes. Muchas de las viviendas se construyeron donde los terrenos eran más baratos, pero lejos de la oferta de empleos y sin disponibilidad de transporte público adecuado y suficiente. Con mucha frecuencia, a veces por falta de dinero y otras por negligencia, las unidades habitacionales sufrieron un acelerado deterioro hasta convertir a muchas de ellas en lugares desagradables, insalubres, inseguros. Tenemos que hacer una breve pausa, pero cuando regresemos les mostraré cómo contribuye la modalidad de rescate y reordenamiento de unidades habitacionales a mejorar la calidad de vida de miles de habitantes. Para ilustrar la gravedad del problema de las unidades habitacionales, basta recordar que de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010, de los casi 36 millones de viviendas que existen en el país, 28.6 millones están habitadas, 2 millones son de uso temporal y 5 millones, que representan el 14%, se encuentran deshabitadas. Para que aproximadamente 20 millones de personas que habitaron esos 5 millones de casas abandonen su más caro patrimonio, deben darse condiciones muy graves como las que ya mencionábamos, lejos de sus familias, escuelas, trabajo o por graves problemas de inseguridad. Ante esta situación fue que se creó en 2014 la modalidad de reordenamiento y rescate de unidades habitacionales de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la SEDATU.
Su propósito fundamental es contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes de las unidades habitacionales, sean horizontales o verticales. Las unidades que pueden ser beneficiadas por este programa deben cumplir ciertas condiciones como ubicarse en localidades de 50,000 y más habitantes, estar bajo el régimen de propiedad en condominio y ser de interés social. Deben tener al menos 20 años de antigüedad y estar construidas por al menos 100 viviendas. Y lo más importante para recibir el apoyo, deben presentar condiciones de deterioro de sus áreas y bienes de uso común, porque la modalidad de rescate y reordenamiento de unidades habitacionales está diseñada para atender solo áreas comunitarias, no opera en áreas privadas. Algo muy importante también es que todas las unidades que entran al programa son visitadas previamente para evaluar los proyectos de rehabilitación que solicitan. La presentación de las propuestas se deriva de un acuerdo entre los condóminos, quienes participan en todo el proceso, desde la identificación de la problemática, la realización de las obras de rehabilitación como ejecutores o supervisores a través de comités de Contraloría Social y en el posterior cuidado y mantenimiento de las obras realizadas. Con los apoyos económicos de esta modalidad, se realizan obras de mejoramiento físico en las áreas comunes deterioradas, ya que algunas de ellas, además de estar en malas condiciones, también han cambiado el uso para el que fueron diseñadas y son utilizadas, por ejemplo, para el comercio. Hace tiempo, antes de que ustedes vieran cómo está ahorita la unidad Foviste, que está muy bonita, pues antes los mismos adjudicatarios descuidaban sus casas, sus condominios, sus calles, sus jardines, el alumbrado, y todo eso fue decayendo. Pero pues tanto que incluso hasta muchas personas vendieron sus propiedades, dejaron de tener el cuidado y claro, pues todo fue decayendo. Ahorita ha habido una remodelación muy bonita, muy interesante y sobre todo que ha dado un auge más fuerte, más potente. Para mejorar estas áreas comunes, la rehabilitación incluye la pinta de fachadas, la impermeabilización de las azoteas, la reparación o habilitación de depósitos para el acopio de basura y la colocación de extintores, juegos y equipamientos, bombas de agua, tinacos y red eléctrica, entre otras acciones posibles. Ninguno de estos conjuntos habitacionales que existen por todo el país son iguales. Todos tienen una gran variedad de construcción y también de habitantes. En algunas unidades, por el tiempo que tienen de construcción, hay más gente de la tercera edad, muchos de ellos jubilados. Hay otras como las del Foviste, donde la mayoría de los dueños son trabajadores del Estado o maestros o petroleros. En otras, cohabitan hasta 2 o 3 generaciones en cada vivienda, es decir, hay una gran variedad que atender. Estamos en la unidad habitacional Foviste Chamizal en Ciudad Juárez, donde con una inversión de 14 millones de pesos se concluyó la primera etapa de rehabilitación. Desde aquí vamos a ver cómo opera la modalidad de rescate y reordenamiento de unidades habitacionales. Pero no crea que solo se trabaja en este estado. A través de este programa también se han realizado obras en unidades habitacionales del Estado de México, Baja California, Chihuahua, Veracruz, Nayarit, Zacatecas y Durango. Y muy pronto se realizarán en Oaxaca y Puebla. Y lo que falta. La unidad habitacional Foviste Chamizal tiene más de 30 años y está integrada por edificios y viviendas de distintos tamaños. En esos 30 años prácticamente sin mantenimiento, la unidad habitacional se deterioró notoriamente. Los edificios lucían colores grises y ocres de tristeza y abandono, que se mimetizaban con los colores del desierto. El aplanado de paredes estaba caído o estaba por caerse en muchos sitios. El impermeabilizante se había desprendido en pedazos por efecto del clima extremoso de este lugar. Los departamentos de arriba tenían goteras y grietas en los techos. Bueno, los apoyos que hemos recibido de la SEDATU es el remozamiento de la colonia, empezando por la pintura de los condominios, rezanada, los techos de los condominios se remodelaron todos, se impermeabilizaron, se llevaron a cabo la remodelación de parques dentro de la misma colonia, se pusieron juegos infantiles. Como verán, tenemos una cancha de fútbol rápido
que la misma consiste también en básquetbol. Por el lado de la calle Avenida Plutarco Elías Calles tenemos otros 3-4 parques más con juegos infantiles, pasto que nos puso la misma SEDATU, que los vecinos se encargan de regar. El centro social, llamado Casa del Trabajador Foviste, no había podido ser inaugurado desde su construcción en 1982, hace ya 34 años, porque la obra nunca fue terminada ni entregada a la comunidad. Le faltaban puertas, ventanas, cornisas, vidrios, acabados y, por supuesto, todo el mobiliario y equipamiento para desarrollar sus funciones de centro social comunitario. Aquí en la Casa del Trabajador tenemos ahorita 18 talleres. Tenemos zumba, tenemos también taekwondo, tai chi, karate. También tenemos rehabilitación para gente que trae alguna lesión. Hay rehabilitación en la mañana, fisioterapia y también en la tarde. También tenemos el servicio médico gratuito de miércoles a viernes, de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Si tenemos el medicamento, también se les da gratuitamente. Tenemos asistente educativo, también salen certificados para trabajar los maestros, y también tenemos yoga. Es muy completa porque son 2 horas de yoga. Tenemos también estética. También ahí se da trae un plan de trabajo muy completo el profesor. Tenemos corte, tenemos tinte, uñas. De hecho, los viernes cortan el cabello a toda la comunidad, a todos los que se acerquen, gratuitamente también. Las obras en esta unidad habitacional incluyeron la pintura e impermeabilización de 83 edificios y la recuperación de las áreas verdes y de esparcimiento. Hoy, la unidad habitacional llama la atención porque cada edificio fue pintado con un color diferente, hasta 9 colores vivos y llamativos que se pueden ver desde El Paso, Texas. Para aplicar el impermeabilizante se tuvo que cambiar todo. Además de la pintura e impermeabilización, dentro de la modalidad se contempló la sustitución de las luminarias del alumbrado público, la dotación de botes para la basura, la reconstrucción de banquetas y rampas y accesos para personas con discapacidad, la recuperación de las áreas verdes y la instalación de juegos infantiles, además de la colocación de los señalamientos viales necesarios. Anteriormente pues teníamos los edificios demasiado destruidos, muy abandonados, y gracias al gran apoyo pues aquí lo tienen ustedes, y sobre todo el centro comunitario. Inicialmente pues daba lástima, era una tristeza. Ahorita en la actualidad nuestros vecinos del Paso, Texas nos dicen que qué bonito nos está quedando el centro, el Foviste Chamizal, sobre todo por la X también, que le da mucha vista aquí a Foviste Chamizal. Los colores que tenemos aquí dentro de la unidad están muy bonitos, y pues nos falta apoyo todavía por parte de SEDATU, pero lo que tenemos actualmente lo estamos cuidando y está muy bien. Tenemos que hacer una breve pausa, pero cuando regresemos veremos otros aspectos de la modalidad de rescate y reordenamiento de unidades habitacionales. Todas estas obras ya están contribuyendo a una vida más agradable, a una mejor convivencia vecinal y al aumento de la seguridad pública del lugar. Pues mi cambio en mi vida fue que me siento un poco más segura al salir a las calles. Obviamente a la vista es más agradable. No nada más a la vista, sino pues en la vida, ¿no? O sea, sale uno a hacer deporte, a mí me queda el parque cerca de mi casa, tiene juegos, tiene muchas cosas que para mi vida han sido pues favorables. Yo, que soy una persona que hace ejercicio, pues me siento muy bien con ese cambio. Pensábamos que Foviste estaba en el olvido, pero ahorita en este momento pues ya ha sido un gran cambio, y pues se siente la mejoría, ¿no? Y es muy importante, ¿no?, que todos como seres humanos siempre hagamos ese tipo de cambios, ¿no?
Con las obras que financia la modalidad de rescate y reordenamiento de unidades habitacionales de la SEDATU, sube la plusvalía de los edificios. No es lo mismo verlas deterioradas a que estén bien pintadas y con espacios comunes agradables y seguros. Al instalar alumbrado público, aumenta la seguridad y los propios vecinos tienden a cuidarse unos a otros y eso permite que los habitantes vivan mejor, con tranquilidad. En la unidad del Fobiste Chamizal, después de 2 meses de trabajos, los habitantes y los vecinos empezaron a llamarle la ciudad de la alegría, porque con los edificios pintados de colores vivos, les cambió el entorno y su vida. Muchas personas de los que estamos aquí no se han dado cuenta de que la plusvalía ha aumentado. Nuestras casas ya tienen pues un realce económico en base a lo que se ha modernizado, en base a nuestras instalaciones deportivas, al remozamiento del edificio Casa del Trabajador, la pintura de los edificios y pues toda la urbanización se ha mejorado, el alumbrado público, las lámparas que se cambiaron por luz LED, o sea, es un cambio inmejorable que difícilmente se puede ver en otros lugares. Los recursos que se brindan por unidad habitacional es de hasta 9 millones de pesos. Sin embargo, aquellas unidades habitacionales que por su tamaño y necesidades demanden apoyos superiores al tope autorizado, podrán ser apoyadas hasta por 3 intervenciones conforme a las necesidades y prioridades. La condición para recibirlo es que los trabajos ya realizados presenten condiciones adecuadas de conservación y mantenimiento. Para que las unidades habitacionales no vuelvan a caer en el abandono y el deterioro, como sucedió en los últimos 30 años, es importante la capacitación que brinda SEDATU a sus habitantes dirigidas a fortalecer la cultura condominal, además del compromiso de los condóminos de conservar los trabajos realizados. Es necesario que los condóminos puedan organizarse, que tomen decisiones consensadas y que resuelvan en conjunto problemas comunes. Por ello, la SEDATU imparte cursos y talleres en temáticas dirigidas a la cultura condominal, la organización, las prácticas comunitarias y la convivencia social. Y algo muy importante es que estén capacitados para constituirse formalmente en asociaciones de condóminos para que se faciliten las gestiones ante las distintas instituciones y autoridades públicas. No menos importante es capacitar a los habitantes para que puedan elaborar y hacer cumplir un reglamento interno que regule la convivencia en la unidad habitacional. Con esta capacitación, también se busca el fortalecimiento de los derechos, obligaciones, responsabilidades y beneficios de la vida en condominio. Nos llevaron a cabo unas pláticas, reglamentos, cómo conducirnos todos los vecinos dentro de los condominios, el reglamento para proteger bien las pinturas, regar los jardines, un reglamento interno. Aparte nosotros o el comité de vecinos que hay aquí tiene su reglamento para llevarlo a cabo dentro de las juntas que cada mes tenemos. Atendemos las quejas de todos los vecinos en cuanto a pavimentación, alumbrado público, vigilancia, que es lo que nuestro presidente del comité y los demás representantes del comité llevamos esas peticiones a las diversas dependencias para que nos traten de resolver las peticiones que también nos hacen dentro de los vecinos dentro de esta unidad. Ya sea que se trate de labores de capacitación o de acciones de rehabilitación, habilitación y equipamiento de las áreas y bienes de uso común, la modalidad establece claramente procesos cronológicos de intervención y sostenibilidad conforme a las necesidades de las unidades y al grado de organización que presenten sus ocupantes. Así es como, paso a paso, la vida de las unidades habitacionales empieza a cambiar en el país. Es cierto que falta mucho por hacer, pero el trabajo ya se ha iniciado en varios estados de la República. Años atrás aquí estaba muy solo, ¿no? Antes había mucho, pues se puede decir a lo mejor mucho muchacho sin qué hacer, se podría decir, ¿no? Sin oficio ni beneficio, ¿no? Aquí los edificios estaban muy solos, muy falta de alumbrado, pocos espacios para
ejercitarse. Las canchas que estaban sin alumbrado, pues les faltaba mucho mantenimiento, en pocas palabras, ¿no? Ahorita, pues ya está mejor. Ahorita, como pueden ver, ahorita la mayoría de los edificios, se puede decir que la totalidad de los edificios están ya todos pintados ya completamente. Ya se ve otra cosa muy diferente. Nos acaban de instalar estos aparatos para hacer ejercicio. Acá a mano izquierda hay unos jueguitos para los niños también, para que se distraigan. Las canchas ya les dieron mantenimiento. Ahorita actualmente ya contamos con una tranquilidad y con el gran apoyo de Sedatu. Tenemos pues el edificio reparadito, los parques, tenemos jueguitos para niños, para el adulto mayor, tenemos una cancha de básquetbol, de múltiple, fútbol y básquetbol, que nos apoya mucho para los jóvenes y los niños. Nos faltan por reparar las casas individuales, tenemos edificios dúplex y edificios que ya no repararon de 6 habitantes por edificio. Esos ya están reparados y son los que tenemos ahorita y que están muy preciosos. Parecen pequeñas obras, pero disponer de lugares adecuados y bien equipados para depositar la basura en una unidad habitacional significa un gran avance para la salud de sus habitantes, porque evita focos de infección y criaderos de insectos y roedores que con el tiempo se convierten en verdaderas plagas difíciles de exterminar. El contar con fachadas pintadas y áreas bien iluminadas permite a los habitantes de las unidades habitacionales recuperar para ellos las áreas comunes que habían sido abandonadas u ocupadas por delincuentes. Algunas unidades habitacionales que por ser muy grandes o por estar demasiado deterioradas requieren aún más recursos, podrán solicitarlos y se analizará su implementación. Es así que estamos avanzando paso a paso para tener viviendas dignas para las miles de familias mexicanas que viven en nuestras unidades habitacionales. Nos interesa mucho su opinión. Escríbanos a nuestro correo pasoapaso@icarusmx.com y nos vemos la próxima semana en otro capítulo de Paso a Paso.